Seguimos trabajando con los conceptos de CMP y CPT. En este caso lo que vamos a empezar a ver es cómo trabajamos numéricamente con estos valores en distintas situaciones. Eso significa, básicamente empezamos con cuentas. Para esto vamos a necesitar ciertos valores. Lo primero que tenemos que ver es el tema que se llaman unidades de concentración. Ahora vamos a ver la tabla de las CMP, pero yo ya te voy contando un par de cosas. Las unidades de concentración que están en la tabla del 351, anexo 3, que es lo que estamos analizando, están hechas en dos formas. Una de las unidades es esta. Se lee miligramos por metro cúbico y significa la masa del agente químico por cada metro cúbico de aire. La masa es lo que conocemos habitualmente como peso, el nombre correcto es masa. Más adelante, cuando llegues a física, vas a ver las diferencias y lo vamos a tener normalmente o en miligramos o en gramos. En la tabla de las MP siempre nos va a aparecer en miligramos por metro cúbico. La otra unidad que aparece se llama partes por millón y representa el volumen de agente químico por cada metro cúbico de aire. El volumen suele estar en mililitros, no suele pasar que nos pasemos a litros ni de casualidad, porque litros ya sería demasiado. Así que partes por millón siempre está referido a mililitros de agente químico por cada metro cúbico de aire. Habitualmente nos vamos a encontrar que el primero se suele usar para estado sólido, o sea, por ejemplo, para polvos en el aire, y el otro para estado líquido, es decir, para nieblas y vapores en el aire. Sin embargo, en realidad podemos trabajar con cualquiera de los dos, de las dos unidades en cualquiera de los dos estados, porque los sólidos tienen volumen también, así que yo podría trabajar con partes por millón, y los líquidos tienen peso, yo los pongo en una balanza y puedo leer, así que también podría trabajar en miligramos por metro cúbico. Esto significa que va a haber situaciones en que vamos a necesitar el dato de una manera y nos lo vamos a encontrar de la otra manera. O sea, podemos necesitarlo en miligramos por metro cúbico y la tabla de SMP o una tabla de hojas de seguridad la aparece en partes por millón y al revés. Así que necesitamos alguna manera de poder convertir de una unidad en la otra y para eso trabajamos con esta ecuación. En esta ecuación lo vamos a trabajar de esta manera. Lo primero es la concentración en partes por millón. Esto es tanto para la CMP como la concentración que hacemos mediciones en el aire. El PM significa peso molecular, es el peso molecular de la sustancia. Eso está en la tabla de la CMP, en un momento te lo voy a mostrar dónde está. 0,041 es un valor constante, es un valor que en realidad tiene unidades que no las vamos a ver. Se obtiene a partir de un cálculo en la ecuación de estado de gases ideales, pero lo vamos a trabajar como caja negra. Y finalmente, haciendo esta cuenta, conseguimos la concentración en miligramos por metro cúbico. ¿Por qué te digo que lo trabajamos como caja negra? Porque esto va a ser tipo una fórmula mágica, en el sentido de, si yo tengo partes por millón, lo escribo acá, le doy el peso molecular, hago la cuenta y mágicamente me transforma a las otras unidades. Y lo mismo puedo hacer al revés. Si tengo miligramos por metro cúbico, tengo miligramos por metro cúbico y lo necesito en partes por millón, escribo el peso molecular acá y es una ecuación. O sea, multiplicamos peso molecular por 0,041 y el resultado lo pasamos dividiendo y lo tendríamos en partes por millón. Bien, vamos a ver dos ejercicios. En ambos casos, lo que vamos a buscar es la masa de la sustancia que puede aceptarse como máximo sin que se supere la CMP. La verdad que yo te voy a presentar unos casos que no son los que se presentan en la realidad, pero lo vamos a trabajar para entender en profundidad qué significan los valores de CMP y qué sentido tiene cuando los estemos usando. El caso que te estoy presentando es lo siguiente. Tenemos un recinto, ¿sí? En estos dos casos, el primero es una habitación de base rectangular, 2 metros de ancho, 3 de largo y 2,5 de altura. El segundo es un tanque, los tanques son cilíndricos.
tenemos un recinto, un recipiente, y la idea es que no superemos el valor de la CMP, o sea, que la concentración de sustancia que está en el aire no supere a la CMP. Y para esto la pregunta es, bueno, en este recinto en particular, ¿cuántos gramos o cuántos miligramos de la sustancia se podrían llegar a liberar sin que se supere este valor de CMP? Así que se trata de hacer cuentas. Vamos a ir con cada uno de estos dos por separado. Vamos con el primero. Tenemos butano en una habitación desocupada de 2 metros de ancho, 3 de largo y 2,5 de altura. No nos tenemos que pasar de la CMP, así que bueno, nuestra sustancia es butano. Vamos al decreto 351, a la tabla de CMP y buscamos la información que está ahí y nos la traemos. A ver, estamos acá. Buscamos la tabla de CMP, todo esto lo pasamos rápido la vez pasada, hoy también. La próxima lo vamos a estar discutiendo y conversando. Llegamos a las tablas de CMP. Ahora buscamos el butano. Afortunadamente está en orden alfabético. Vamos por la A. Pasamos rápido. Bromo, butano. Acá está. Butano, el número de CAS, que es el número de referencia. Y miramos la tabla. A ver, miramos acá. La primera columna es la sustancia. El segundo es un número de referencia. Y después me dice CMP y CMP-CPT o CMP-C. La primera siempre es CMP, que es el valor para 8 horas. La segunda o tiene los valores de CPT o tiene el valor techo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Es súper fácil. Cuando es un valor techo, delante de la unidad aparece la letra C, indicando que esto es valor techo. También vas a notar que cuando tiene valor techo no existe el valor de CMP. ¿Tá? Esto es porque el valor techo no se puede superar en ningún momento, por lo tanto no es ponderado en el tiempo, y entonces no puedo darle también un valor de CMP, ¿sí? Porque no tengo que compensarlo en 8 horas, nunca se supera. Por eso siempre va a pasar que si tengo una C no hay CMP, y eso es porque este valor no lo puedo superar ni compensar. En cambio, cuando tenemos así el valor sin la C, esto corresponde a la CPT y en esos casos siempre aparece también la CMP. Como te contaba en el video anterior, cuando yo tengo la CPT, tengo que respetar tanto la CPT como la CMP. Bien, así que tenemos que la primera columna es CMP, la segunda va a ser CPT o valor techo, las notaciones las vemos más adelante y la siguiente es el peso molecular. Buscamos otra vez el butano. ¿Dónde estamos? Acá está. Entonces, tiene una CMP de 800 partes por millón y un peso molecular de 58,12. Nos traemos eso a las notaciones que estábamos haciendo. Entonces, CMP 800 partes por millón, peso molecular 58,12. Ahora bien, lo que tenemos que conseguir es cuántos gramos o cuántos miligramos de butano se podrían llegar a tolerar en esta habitación sin pasarnos de la CMP. O sea que yo la CMP en partes por millón, la verdad que no me está sirviendo, porque yo lo que necesito es la cantidad de miligramos que voy a tener en este volumen. Así que necesitamos la CMP convertirla a la otra unidad. Para eso tenemos que trabajar entonces con esta ecuación que convertía las unidades. Tenemos todos los datos, ¿sí? Las partes por millón las tenemos, son 800, el peso molecular 58,12, lo vamos a reemplazar acá y tenemos todos números, hacemos la cuenta y con esto conseguimos que la CMP del butano es de 1906 miligramos por metro cúbico. Y ahora quiero que entendamos qué significa esto. Miligramos por metro cúbico va en la misma línea de cuando hablamos de en kilómetros por hora. Kilómetros por hora, suponete que yo te digo 60 kilómetros por hora, eso significa que en una hora se recorrieron 60 kilómetros.
Si miro esto y la CMP es 1906 miligramos por metro cúbico, significa que como máximo se permiten 1600 miligramos por cada metro cúbico de aire. Y ese es un punto que vamos a trabajar en el ejercicio siguiente. Siempre es el volumen de aire, no el del recinto. En este caso, no nos están diciendo ninguna referencia, o sea, sí, perdón, está diciendo que la habitación está desocupada, así que todo el volumen de la habitación corresponde al aire. Em, Avanzamos un poco más entonces. Si esto es 1606 miligramos por metro cúbico, yo podría plantear que necesitaría saber qué volumen de aire tengo para hacer una regla de 3. Para eso voy a necesitar el volumen del recinto. El volumen de este espacio, que es una habitación de base rectangular, entonces lo calculo de esta manera. Alto por largo por ancho del recinto. A ver, nos traemos un recinto de base rectangular. Anotamos las medidas: 2 metros de ancho, 2,5 de altura, 3 de largo, y con esto calculamos el volumen. Reemplazamos los valores, metemos los datos y tenemos un volumen de 15 metros cúbicos. Ok, con esto ahora avanzamos. Planteamos nuestra regla de 3. Decimos, si por cada 1 metro cúbico yo permito 1906 miligramos, entonces en 15 metros cúbicos permito X miligramos. La regla de 3 se resolvía de esta manera. Multiplicamos los valores cruzados, o sea, el 15 multiplico por 1906 y lo divido por el otro valor. Acá los metros cúbicos los voy a poder cancelar con los metros cúbicos de acá. Todo esto me va a quedar en miligramos, así que resolvemos en la calculadora. Esto nos da 28.595 miligramos, que el número matemáticamente es correcto, pero tiene demasiadas cifras. Uno necesita cosas más breves, más livianas. Entonces, cuando tenemos muchas cifras, lo que vamos a hacer es pasarlo de miligramos, lo pasamos a gramos. Y este va a ser nuestro valor final. ¿Qué queremos decir? Que en este recinto, como máximo, podemos tolerar 28,6 gramos de butano sin pasarnos de la CMP. Vamos con el otro ejercicio. En este caso tenemos 2 nitropropano que está en un tanque. Yo te contaba que el tanque es un cilindro, tiene 7 metros de altura y 5 metros de diámetro, pero además me dice que está ocupado en un 15%. Esto me agrega un factor importantísimo, porque quiere decir que si yo calculo el volumen del tanque, eso no es lo mismo que el volumen de aire. Si yo tengo un 15% que está ocupado, significa que hay un 85% libre. Si hacemos 100 menos el 15% nos da 85%. Ese 85% es el que yo voy a tener que calcular como volumen de aire. Vamos con la misma secuencia de antes. Tenemos el 2-nitropropano. Vamos a buscarlo en la tabla de la CMP. Estábamos recién con el butano, pero tenemos que ir hasta la N porque estamos en el nitropropano. F... Me pasé. Entonces, pasé otra vez. 2 nitropropano, acá está. 2 nitropropano. Nos dan 10 partes por millón de CMP y 89,09 de peso molecular. Ok, nos llevamos estos datos a nuestras cuentas. Anotamos acá. Y en principio ahora estamos de vuelta con la misma situación que antes, porque la tabla de SMP nos lo dio en partes por millón, pero yo voy a necesitar miligramos, así que esta concentración la tengo que pasar de partes por millón a miligramos por metro cúbico. Traemos de vuelta la misma ecuación de antes, reemplazamos los datos que tenemos, calculamos y nos da que la CMP del 2-nitropropano es de 36,5 miligramos por metro cúbico. Como hicimos antes, la idea es que son 36,5 miligramos por cada 1 metro cúbico de aire, entonces voy a necesitar el volumen total de aire.
Para eso necesito la fórmula de volumen de un cilindro. Como todos nos acordamos, la fórmula del cilindro es 3,14 por el cuadrado del radio por la altura. Traemos entonces los datos del cilindro. Tenemos un cilindro, 7 metros de altura, 5 metros de diámetro, y ahora en la fórmula de volumen me pide el radio y en el enunciado me da el diámetro. Volvemos un poco más a geometría y recordamos que el radio se calcula como la mitad del diámetro. Así que si tenemos un diámetro de 5 metros, el radio va a ser de 2,5. Metemos los datos en la ecuación entonces. 3,14 por 2,5 metros al cuadrado por 7. Resolvemos, metemos todo en la calculadora, nos quedan 137 metros cúbicos, pero este es el volumen total del tanque y no es todo aire. De estos 137 metros cúbicos hay ocupado un 15%, lo que te decía recién. El aire correspondía al 85% libre, entonces a este volumen lo vamos a tener que calcularle 85%. Hay dos o tres maneras de calcular el porcentaje. Esta es una que me parece bastante directa. ¿Sí? Hay una forma pasando por regla de 3. Si necesitas que te explique cómo calcular el porcentaje, no hay ningún inconveniente. Me avisas en el foro de este módulo y te lo explico. Pero esta es una forma bastante directa. Entonces, si yo tengo que calcular el 85%, son los 137 metros cúbicos por 85 dividido 100. Calculamos. Nos da que tenemos de aire 116,45 metros cúbicos. Y ahora seguimos como habíamos hecho en el ejercicio anterior. Si tengo que cada un metro cúbico podemos soportar 36,5 miligramos de 2-nitropropano, entonces el 116,45 metros cúbicos, X miligramos. Resolvemos como antes, multiplicamos cruzado los 116 por los 36, dividido metro cúbico. Sacamos las cuentas, esto nos da que como máximo se soportarían 4.250 miligramos. Y otra vez tenemos un número muy grande. En general vamos a tratar de que los números, por lo menos en los resultados, tengan tres cifras. Es decir, no hablamos ya de decimales, nos vamos a alejar de la cuestión de los decimales. Tres cifras. Tres cifras significa de todo el número, nos vamos a quedar con tres números. En realidad no son los números, sino que los componentes del número son las cifras. Así que para poder quedarnos con 3, lo que voy a hacer es cambiar de unidades, igual que hicimos en el ejercicio anterior. Y en vez de tener 4.250 miligramos, lo pasamos a gramos y nos quedan 4,25 gramos. Y esto sería la cantidad de nitropropano que se podría soportar en el espacio libre de este tanque. Bien, te di como dos ejercicios más o menos tipo, y en el aula tenés un cuestionario con unos cuantos para que vos puedas resolver. La semana que viene tenemos un encuentro por videoconferencia y todas las dudas que se presentan en estos ejercicios las vamos a discutir en forma sincrónica.